Lectura de los Hechos de los Apóstoles. The word of God continued. En aquellos días la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cuando cumplieron su misión Bernabé y Saulo, se volvieron a Jerusalén, llevándose con ellos a Juan Marcos. Now there were En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Barnabas, Bernabé, Simeón, called apodado el Moreno, Lucio el Cirineo, Manahem, hermano de leche del rey Herodes, y Saulo. while they were worshiping, Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: set apart for me. apártame a Bernabé y a Saulo para la tarea que los he llamado. Then completing their Volvieron a ayunar y a orar. they laid hands on Les impusieron las manos y los despidieron. so they sent Con esta misión del Espíritu Santo, went down to bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. when they arrived. Llegados a Salamina, They proclaimed the anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevando como asistente a Juan. Verbum Domini. O God, let all Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. so may your way Conozca la tierra tus caminos, among all todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. may the nation Que canten de alegría las naciones, because you rule porque riges el mundo con justicia. the nations Riges los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos y que todos los pueblos te alaben. may all the Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Whoever follows me will El que me sigue tendrá la luz de la vida. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannam. Jesus cried out and said, En aquel tiempo exclamó Jesús: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. whoever sees Y me el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. and if anyone hears my Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. whoever rejects El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa la juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. so what I say. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Verbum Domini. This short section Esta breve sección al final del capítulo 12 del Evangelio según San Juan viene justo
antes de la última cena. The next chapter is the beginning. El siguiente capítulo es el comienzo del discurso largo y lo estaremos escuchando. At the conclusion, Y a la conclusión this part of the de esta parte del ministerio público, vemos que nuestro Señor da un resumen del Evangelio. Eso es lo que está sucediendo en el texto de hoy. summarizing Está resumiendo todo lo que ha estado enseñando y comunicando chapter del comienzo del capítulo primero al capítulo 12 en las cosas que dice al pueblo en público. then of course we'll have that Y luego, por supuesto, tendremos personal teaching esa enseñanza mucho más privada que les da a los apóstoles en la última cena. we look at. Así que cuando lo miramos, We do well to consider nos convendría considerar is it that pulls together qué es lo que our Lord's gospel. compendia y resume el Evangelio del Señor. We see here at the very Y beginning, vemos aquí al mismo comienzo, whoever believes in me, todo el que cree en mí, me but him who sent me. no cree solo en mí, sino en aquel que me envió. Y luego vemos a la mitad, pero si escuchan mis palabras y no las cumplen, entonces me rechazan y no aceptan mis palabras. These set up the Esto basic choice establece la decisión básica que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Por eso es un resumen tan importante. La decisión de que si hemos de creer en Jesús y en su palabra o si hemos de rechazar su palabra y rechazarlo a Él. La decisión más básica que todo ser humano tiene que tomar se delinea aquí. Once we see that that's Y una vez what he's que vemos que eso es lo que está pidiendo en este resumen, no se trata solo de una declaración de su teología, es un desafío who has para cada persona que ha leído chapter. estos primeros 12 capítulos. He has said this many other times Él ha dicho esto muchas otras veces with Nicodemus, en la conversación con Nicodemo, the woman, con la mujer en el pozo, giving her that choice. And dándole a ella esa opción. Y en San Juan capítulo 5, después de sanar al paralítico en la piscina de Bethesda, varias personas vienen y lo desafían y desafían todo lo que dice when he teaches on the Eucharist, cuando enseña sobre la Eucaristía. Él dice, la obra que deben hacer es creer en mí. Y luego vemos a otros que lo rechazan because they can't accept it. porque no son capaces de enseñar su enseñanza sobre la Eucaristía. Una y otra vez vemos esta decisión básica puesta ante la gente Making that choice. And some y la gente toma su decisión. En muchas formas, words miro las palabras de Simeón in Luke chapter en San Lucas capítulo 2, cuando turns to Our Lady. He's se vuelve a la Virgen, está sosteniendo al niño Jesús and after giving y his después de praise, now you may dismiss me. alabarlo, He turns to Our Lady and se vuelve a la Virgen y le dice que este niño for the rise and the fall, fue enviado para and it will be a sign of el auge y la caída de muchos en Israel y que será signo de contradicción. address to Our Lady. En cierta forma, estas palabras proféticas dirigidas a la Virgen Ways establecen una de las formas más básicas de mirar el Evangelio. what Jesus said, O bien la gente aceptará lo que Jesús enseña y aceptarán a su persona, or do o His word. rechazarán su palabra y rechazarán su persona. And you can read the gospel Y uno puede leer los evangelios a lens, a way to como esto, como un lente, como una forma de organizar los diferentes textos y de ver quién cae y quién va en auge, quién acepta a Cristo en la fe y quién no. Y aquí en este breve resumen, él está compendiando esto. Pero también vemos otro elemento.
accepting porque aceptarlo Him. tiene una variedad de implicaciones. For instance, Por ejemplo, if you believe in me, si creen en mí, no solamente creen en mí, sino en aquel que me envió. Y si me ven a mí, ven a aquel que me envió. this is another theme. Este es otro tema que aparece en otras partes en los evangelios. Aparece otra vez en el capítulo 13, justo después de que dice algo muy similar, en privado con los apóstoles, Right before diciéndoles lo que está en juego, justo antes de que Judas se marche. that repetition of this same En cierta forma es la repetición de la misma enseñanza y nos ayuda a entender que Judas es aquel que se aleja caminando hacia la noche porque Satanás había entrado en él, mientras que los otros iban a tener sus propios problemas, por seguro. No les va a ir muy bien. Pero finalmente han de aceptar a Cristo, en especial después de la resurrección. but we see that Christ also Pero vemos que Cristo también enseñó la misma idea en San Mateo capítulo 10, whoever accepts que aquel que los acepte a ustedes me acepta a mí, y el que me acepta a mí acepta al Padre que me envió. what Christ is setting Lo que Cristo está estableciendo ante nosotros es que esta decisión involucra si es que aceptamos o no que Dios es nuestro Padre. Es una decisión básica. Él va a presentar esto más en privado con los apóstoles, por seguro, pero la aceptación de Él va a ser aceptación del Padre. Y Él y el Padre son distintos. Tenemos que prestar atención a esto as we come to the next few cuando avancemos en las siguientes semanas. Antes del tiempo de la ascensión en Pentecostés, estaremos leyendo del discurso de la última cena, y es ahí donde especialmente Él va a desarrollar el entendimiento de la Santísima Trinidad y la distinción entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y también como son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. part of Y parte de lo que tenemos que entender hearing his es que escuchar sus palabras, como están citadas aquí nuevamente, and observing them y cumplirlas and accepting y aceptar sus palabras brings on a judgment, including resultan en un juicio, incluyendo sus palabras acerca de quién es el Padre. Y parte de nuestro propio crecimiento y profundo ahondamiento de la comprensión cristiana es mantener esa atención que Él nos dio en su palabra. O sea, Él es distinto del Padre y es uno mismo con el Padre, que tienen esa misma naturaleza, pero son personas distintas. Y el propósito mismo de Cristo es guiarnos hacia el Padre, guiarnos hacia esa relación con Jesús y luego a través de Jesús hacia el Padre. in chapter 14 De manera que en el capítulo 14 veremos to say to Philip, we heard this just cómo le tiene que decir a Felipe, y esto lo escuchamos Philip and saying, hace unos cuantos días cuando habla San Felipe y Santiago. Philip, how can you say Felipe, ¿cómo puedes decir, muéstrame al Padre? Si me ves a mí, has visto al Padre. not because Pero no the same person porque Él sea la misma persona, Christ comes to sino reveal porque Cristo viene a revelar al Padre. this Y este tema de aceptar a Cristo en esta palabra es para que Él pueda traer luz al mundo. this is another element Este es otro elemento que es un desafío for us para nosotros que leemos los evangelios period of history. en cualquier periodo de la historia. Human history La is historia humana está llena con algunos momentos brillantes, pero también mucha oscuridad. reality of sin, La realidad del pecado y la realidad del mal strong. es algo muy fuerte en la historia humana. Christ comes Y Cristo viene al mundo como luz we might not remain. para que no permanezcamos en la oscuridad. Part of the tension
Y parte de la tensión con la que vivimos, en especial desde el Concilio Vaticano, But ya era problema antes de esto, pero el Papa San Juan XXIII said at the beginning, había dicho al comienzo del concilio: the signs of the time. observen las señales de los tiempos. Not making Al decir eso, no estaba quoting the words of Christ. inventando algo nuevo, estaba citando las palabras de Cristo. Is that since Lo difícil es que desde el concilio mucha gente ha dicho: sí, tenemos que observar las señales de los tiempos, pero el problema es que no estamos supuestos a creer todo en esos the world signos. often, El mundo nos ofrece todos tipos de señales, and a lot of them are signs that point to its own y body. muchas son señales que señalan hacia su propia violencia, su propia oscuridad, Promises, just as we say in sus promesas, así como decimos en la fórmula bautismal que rechazamos a Satanás en sus promesas vacías, y hay promises that un vacío en las promesas que ofrece el mundo por su oscuridad, y nosotros receive hemos de recibir la luz de Cristo on the y very hacerla brillar sobre las diferentes señales que el mundo pone entre nosotros, evaluate those y evaluar esas señales Christ. en la luz de Cristo. Unfortunately, Desafortunadamente, muchas personas dentro de la iglesia y también aquellos afuera the a veces han utilizado las señales de los tiempos como una forma de juzgar a Cristo en su Evangelio según los estándares del mundo, y hemos visto a menudo una disposición a aceptar el Evangelio del mundo that would bring us back into a que nos llevaría de vuelta a un cierto tipo de oscuridad, en lugar de evaluar offers lo que el mundo ofrece en esta luz de Cristo. the sense I can recall just as an Puedo recordar como ejemplo nada más drug culture la cultura de las drogas y la revolución sexual, cuando empezaron a desarrollarse a finales de los años 1960. attempt to Hubo demasiado intento de decir: quizás estas son las señales de los tiempos, que la cultura está cambiando para aceptar esto, y tenemos que of these estar más dispuestos a aceptar esta doble revolución. and we didn't pay attention Y no prestamos atención kinds a evaluar esos tipos the claims de afirmaciones culturales, las afirmaciones que el mundo pone entre nosotros, of Christ. de esta luz de Cristo. What we have to understand is what Christ Y lo que tenemos que entender es lo que Cristo continúa diciendo aquí: no soy yo quien ha de condenarlos. didn't come to condemn, No vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. but the word I have spoken, Sino la palabra que yo he hablado, que he recibido de mi Padre, word that He la gave, palabra que Él me dio para hablarles a ustedes, esa palabra los ha de juzgar. and when we take a look at Y cuando echamos un vistazo, en ciertas maneras, of so many el fracaso de tantos de nosotros en la iglesia, evaluate those signs al evaluar esos signos mediante la palabra de Dios, mediante la luz de Cristo, is that we very much el riesgo es que accepted hemos aceptado mucho think back in elementos mortales. A finales de los años 60 no pensamos mucho que la cultura de las drogas iba a llevar a muerte see that it would be de funded forma tan desenfrenada. No pensábamos que iba a ser financiado por millonarios que se enriquecían mientras destruían las vidas de otras personas. No teníamos idea de esto. collapse of No vimos el colapso de las familias, bringing with it greater poverty. y que iba a traer de la mano mayor pobreza y una serie de otros problemas. Y en ciertas formas, demasiados de nosotros en la iglesia en aquel entonces Instead of staring down the culture, titubeamos en lugar de permanecer firmes en defensa de la cultura con la palabra que nos dio Dios y la luz que ofrece Cristo.
Y muchas de las iglesias incluso cambiaron sus doctrinas para aceptar lo que el mundo presentaba, incluso hasta el punto de aceptar la mortalidad de cosas como el aborto. It's not only the Y no se trata solamente de las personas seculares, hay aquellos dentro de la iglesia quienes también han estado dispuestos a aceptar ese evangelio en lugar de la luz de Cristo. This is Y take a look aquí es donde tenemos que echar una mirada a este resumen del evangelio y tomar el mismo tipo de decisión. Si creo en Cristo, si acepto su palabra, acepto que Él vino no a condenarnos, sino a salvar al mundo. Ese es el propósito de su enseñanza y que va totalmente en contra de mucho en la sociedad. Tanto así que eso es lo que tenemos que ver, cómo en la oscuridad se asoma. Incluso vemos personas que se lanzan como candidatos políticos o quieren lanzarse como candidatos, que se sienten muy cómodos atacando la doctrina we will get católica, la doctrina cristiana, y dicen, haremos que la iglesia cambie su doctrina, harán lo que nosotros queremos. Están dispuestos a hacer eso de una forma en que nunca hubiera sido el caso en el pasado. and we have to be Y willing tenemos que estar dispuestos a decir, may come at us. sin importar cómo nos ataquen aquellos que están en el mundo, sin importar They may offer las luces falsas que ofrezcan, hemos de evaluarlos y juzgarlos según la luz de Cristo, the Father. según la palabra que el Padre nos dio, de manera que nos demos cuenta que los mandamientos que Cristo nos ha dado del Padre That is for eternal life. son mandamientos que son para la vida eterna y que hemos de aceptar eso por encima de aquellos que en especial niegan que siquiera existe la vida eterna. Of course they reject. Por supuesto que rechazan esto. Given the choices they make, eternal life, ¿Qué se les ocurriría? Tomando en cuenta las decisiones que han tomado, la vida eterna no va a ser muy cómoda para ellos. Hemos de tomar la decisión correcta que Jesús nos presenta esta mañana, creerlo, aceptar su palabra o rechazarlo. clear and stark. Today, Es así de claro. Hoy en día, como lo fue en aquel entonces, cuando lo dijo.